En Brasil tenemos auditorías de policía, en otros países tienen Procuraduría de Derechos Humanos, en otros países que no son de la región tienen lo que llaman Civilian Oversight, Police Ombudsman. La cuestión es que es importante que las acusaciones contra la policía sean investigadas por un órgano, o por lo menos fiscalizadas, que no esté compuesto exclusivamente por policías, para que la ciudadanía tenga más confianza en que eso realmente va a ser investigado de forma satisfactoria. Y por último, la posibilidad de crear órganos deliberativos y participativos a nivel local, como consejos comunitarios, que son típicos de los proyectos de policía comunitaria, y también a nivel más global, consejos nacionales o regionales de seguridad pública para discutir políticas de seguridad. El tema de la gestión es básico, es decir, tenemos que hacer una gestión de la seguridad, tenemos que establecer metas, tenemos que crear premios e incentivos, que son muy polémicos, que tienen problemas, pero es una herramienta de gestión muy importante decirle al policía, si usted cumple estas metas, le vamos a pagar más. Lo vamos a evaluar periódicamente y de forma independiente. Y vamos a promover a los policías por méritos y por formación y no por la antigüedad. El modelo militar de, bueno, después de 3 años uno pasa para cabo, otros 3 años uno pasa para sargento, tiene que ser sustituido por un modelo mucho más moderno. Y la formación tiene que ser una formación en gestión, no solo jurídica o militar. En Brasil, desgraciadamente, algunos cuerpos policiales están invirtiendo en una formación eminentemente jurídica. Entonces a veces llega un comisario de la policía que acaba de pasar a la posición pública y es un chico de 25 años que sabe todo de derecho penal. Y lo ponen a gerenciar un grupo de policías que lleva 20 años trabajando y el chico de 25 años pues es el jefe, pero él solo sabe el Código Penal. Entonces imaginen lo que pasa. Con suerte, los policías más experimentados acaban convenciendo al chico de que se deje llevar. Con mala suerte, eso acaba mal, ¿no? Pero ciertamente de las competencias que necesitamos, el Código Penal es solo una de las competencias que necesitamos para un policía. Los sistemas de información. Necesitamos informatizar los datos de la policía, evidentemente. Tenemos que tener datos de calidad que sean usados para la planificación y para la evaluación. Y los datos tienen que estar disponibles en todas las esferas. En Brasil hace 15 años atrás me acuerdo que los policías en la máquina de escribir escribían los datos, se los mandaban a la jefatura central, la jefatura los consolidaba y luego los policías de la base, de las comisarías, tenían que mandar un oficio pidiéndole por favor al jefe de policía que les mandara de vuelta sus propios datos. Y necesitamos hacer análisis criminal. Como decíamos, la información es la herramienta base para la policía. En términos de infraestructura y equipamiento, evidentemente ya se ha comentado antes también, necesitamos que todo agente tenga un chaleco antibala y que tenga una radio. O sea, comunicación y protección personal son indispensables para todos los agentes de policía. Necesitamos incrementar el acceso a armamento no letal para que el policía tenga otras opciones entre la porra y el arma, que pueda hacer con que él use otros mecanismos de intervención que causen efectos menores. Necesitamos GPS para saber dónde están los carros de la policía en cualquier momento. En los países donde hay diversas fuerzas policiales, que no es el caso de Bolivia, necesitamos coordinación, que es bastante difícil, porque cada policía tiene su trayectoria, tiene su institucionalidad, y los mecanismos de coordinación son complejos. Los sistemas de información no son compartidos, la formación no es compartida, y eso genera bastantes ineficiencias en el funcionamiento del sistema. Pero bueno, creo que acá en Bolivia ese no es un problema serio. Y hasta ahí un resumen de todos los dilemas que creo que están por delante para nuestros policías, y en el debate podemos discutir más en detalle. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ignacio. Sin duda hay bastante. Luego, por el avanzado de la hora, vamos a proceder del siguiente modo. Voy a dar lectura a 2 preguntas respecto a las exposiciones que se realizaron anterior a la exposición de Ignacio Cano, y posterior a la satisfacción de estas 2 preguntas vamos a pasar a servirnos el almuerzo mientras maduramos preguntas para Ignacio y la exposición del comisario Javier Dávila vamos a llevarla a cabo posterior al almuerzo. Entonces, voy a leer la primera pregunta dirigida para los 2 anteriores expositores. Dice así la pregunta: ¿por qué hasta el momento no existe una política que dé condiciones a las fuerzas de seguridad para luchar contra el crimen
La segunda pregunta indica, ¿ocuparía una incidencia importante la politización o demagogia de la seguridad en la percepción ciudadana de inseguridad o temor, con implicancia a los ingresos de un país como plataforma prioritaria? Entiendo que la primera está dirigida para ambos expositores. Reitero la pregunta, ¿por qué hasta el momento no existe una política que dé condiciones a las fuerzas de seguridad para luchar contra el crimen organizado en la actualidad? No sé si podríamos solicitar a los expositores anteriores brindarnos algunas luces sobre esta inquietud. Bueno, sí existe una política contra el crimen organizado. Eh, en el caso de la más evidente que hay es la del gobierno de Estados Unidos con el Plan Colombia, que ahora se extendió con el llamado Plan Mérida a los países de Centroamérica. Y bueno, es una política que involucra a los ejércitos en función, se sustituye a la policía en los ejércitos en esa materia. Lo que pasa es que cada vez aumenta más la criminalidad. En el caso de los delitos de drogas ilícitas, no se ha reducido, ni tampoco el consumo aumenta. De manera que sí existe, lo que se trata es de definir una nueva política que hay avances en el Uruguay con el proyecto que tiene tratando en este momento el Congreso uruguayo. Está la propuesta también que hizo el presidente de Guatemala, recientemente elegido, y hay que ver, es la política de la llamada guerra a las drogas. Yo aconsejo leer, después les puedo enviar a quien le interese el documento electrónico de una comisión internacional que integran varios expresidentes de la región y algún secretario de Estado de los Estados Unidos, que propone un enfoque más amplio, propone sustituir la política existente por esta. Te lo puedo enviar, lo tengo electrónico, que es un proyecto que es crítico de la política existente y propone una política más amplia, con enfoque en materia de salud, de educación, también de justicia penal. Gracias. Una otra pregunta dice así: ¿hasta qué punto afecta la politización de la seguridad ciudadana en el empeoramiento de la sensación de inseguridad ciudadana? ¿Hasta qué punto afecta la politización de la seguridad ciudadana en el empeoramiento de la sensación de inseguridad? Vamos a recurrir nuevamente a Elías, por favor.
Realmente es una pregunta difícil, porque medir esto sería muy difícil, pero lo voy a vincular con una pregunta que se hizo en la sesión anterior, cuando estaba el grupo de periodistas, y que Gloria hizo una respuesta. Bueno, se hizo una pregunta similar a esta, y entonces yo recordé o recuerdo que un caso, por ejemplo, en Costa Rica, me refiero a la politización que incide en ¿cómo es que la pregunta dice? ¿Hasta qué punto? Bueno, la tasa de homicidios venía sobre 4.1, 3,9, 4, desde 1979 hasta el año 92 en Costa Rica. Ahí empezó toda una avalancha en los medios de comunicación, con la gran preocupación por la seguridad ciudadana, la alarma social. Se subieron las penas hasta 50 años. El máximo de la pena imponible era 25. Se duplicó a 50 años. El mismo año, ese 92, pegó un brinco el homicidio, que estaba en 4, pasó a 5.1, y de ahí siguió subiendo y subiendo hasta que en el año pasado hubo 11 homicidios por 100.000. Es decir, se triplicó la tasa. El ejemplo, lo que quiero decir es que solo subiendo, solo con políticas de mano dura y de subir las penas, vemos que no tienen efecto. Otro ejemplo respecto de las penas drásticas y su efecto. Tomemos el caso de Guatemala y Estados Unidos. Ambos tienen pena de muerte. Y ambos tienen, uno y otro, la tasa de homicidio más alta cada uno dentro de su grupo. Estados Unidos dentro de los países de altos ingresos y Guatemala en nuestra región. A su vez, Estados Unidos tiene las tasas de presos más altas del mundo. Pena de muerte y presos tienen la tasa más alta dentro de los países de altos ingresos. Guatemala también tiene pena de muerte, un ejemplo en nuestro país, y no tiene una tasa muy alta de presos, porque el sistema es ineficiente, es incapaz de captar más presos, pero hay gran hacinamiento y un uso grave de la pena de prisión. De manera que vemos como el reclamo de la opinión pública y estableciendo solamente penas drásticas no se logra la reducción del delito. No queremos decir en absoluto que haya que eliminar los sistemas de justicia penal. Deben existir, pero dentro de cierta racionalidad. Los países que tienen el uso más razonable de los sistemas de justicia penal son también los que tienen las tasas más bajas de delito, que son los países nórdicos y Japón. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón y Canadá también podemos incluir. En fin, la opinión pública, y a través de los medios de comunicación de masa, que es la forma en que la opinión pública se transmite, es muy importante, porque para la sociedad en general lo que sale o no sale
por los medios de comunicación masivos existe o no existe, porque muy pocos tienen la posibilidad de estar en el momento de los hechos que se transmiten. De manera que es fundamental el tema de los medios de comunicaciones de masa. Ojalá lograr una información objetiva es realmente una cosa muy grave. Bien, muchas gracias. Entonces hacemos una pausa para ir a almorzar y retornamos en una hora, 60 minutos, por favor. Gracias. Por favor, el almuerzo se va a servir en la terraza. Hay varias compañeras ahí que los van a orientar. Y por otra parte estoy recogiendo las preguntas sobre el tema de policía. Si alguna persona tiene preguntas adicionales, por favor me las da, para que al retorno vemos la segunda presentación de policía y seguimos este debate. Muchas gracias.